Es la noticia de última hora. Vamos ya con el análisis del día y lo hacemos a esta hora con José María Lerma, como siempre cada viernes, analista independiente. José María, muy buenos días. Hola Eva, muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, antes de... Bueno, te voy a pedir, ya te lo adelanto, que miremos al Santander, ya que estamos... acabo de lanzar esa última hora, pero antes de nada querría que nos situásemos sobre el punto de partida. Están prometiendo los futuros europeos caídas superiores al 1% en el caso del DAX y el IBEX 35, que va a partir desde esos 7.644 puntos. ¿Cuál es el punto de partida y qué podemos esperar de esta sesión para el principal selectivo de la bolsa española? Bueno, pues en principio, Eva, podemos esperar mucha volatilidad, algo que ya llevamos 3 sesiones de pleno y con unos movimientos muy fuertes en ambos sentidos. La semana está siendo positiva, tanto positiva al alza, me refiero, tanto para el IBEX español como para los índices, tanto el DAX como los americanos. Aquí vemos lo que ha hecho durante la semana el IBEX 35 y evidentemente tenemos un movimiento positivo al alza con unos objetivos de continuidad de esta tendencia a niveles de, si rompe los 7.600, 7.650, donde nos encontramos ahora y que ayer intentaba romperlos para arriba, bueno, pues buscar esos 7.800 para la semana próxima. La banca, un gran protagonista. Tú acabas de dar una noticia del Banco Santander. Veremos cómo el mercado lo recoge y recoge esa evolución del precio, pero la banca está siendo gran protagonista con grandes ascensos. Sabadell, Bankinter, Santander, BBVA, en fin, tenemos un movimiento de momento positivo, si bien empiezan a haber turbulencias. Llevamos 3 sesiones ya con toda la tensión que está viniendo de Reino Unido, lo cual pues indudablemente, aunque los mercados, aun con esa tensión, han continuado su evolución al alza, tanto en España como en Estados Unidos, pero veíamos ayer que la tormenta que puede volver a traer el aumento de rentabilidad de los bonos pues causaba un retroceso fuerte en la sesión de la tarde americana. Por lo tanto, mucha volatilidad. El movimiento lo sigo viendo alcista de ese suelo de mercado que ya he comentado muchas veces, en el cual estamos dibujando, y esperemos que haya una continuidad de la tendencia alcista. Niveles técnicos para hoy, 7.390 por la parte de abajo, 7.650, que si se rompe, pues esos 7.690, 7.700 para la sesión de hoy. Me preguntabas por el Banco Santander. Pues mira, comentarte, enseñamos el gráfico, vemos cómo está dibujando pues un proceso en el que cada vez que ha llegado a estos niveles de 2,65, 2,70, pues prácticamente los está intentando romper desde el mes de agosto, y cada vez que ha llegado ha salido papel, ha salido alguna noticia mala y el valor ha retrocedido y fuertemente hacia los niveles de 2,35, 2,40. Y esto es lo que nos está haciendo desde el mes de agosto. Por lo tanto, hoy, tanto para el Santander como para el resto de los valores españoles y de la banca en concreto, nivel clave, veremos si hay continuidad de esa tendencia o, por el contrario, volvemos a bajar y a buscar niveles de, como comentábamos, 7.200, 7.300, 7.400. Estábamos centrándonos en nuestro IBEX 35, pero antes de mirar al principal mercado del mundo, querría que pasásemos por ese también índice director en la bolsa europea. ¿Cómo estás viendo a eso DAX también en estos momentos, en un momento que además los futuros anticipan caídas superiores al 1% para este viernes? Sí, caídas que además vemos como prácticamente con toda la tensión que está viniendo, porque, como digo, estamos viviendo una semana positiva en cuanto al alza, pero las tensiones, desde la destitución del ministro de Economía en Reino Unido, bueno, con las siguientes destituciones que posteriormente hemos tenido, la presión de la libra abajo frente a ese dólar que está causando también muchas tensiones en los mercados, bueno, y sobre todo la tensión al alza
alza del rendimiento del bono americano, bueno, pues está de momento cediendo parte de esa subida que empezaba la semana. Por lo tanto, vamos a ver si el DAX continúa hoy esa presión a la baja, que lo puede llevar a buscar niveles de 12.250, si los niveles de 12.480 los perdiera, y si no, pues si consolidamos estos niveles de 12.650, 12.750 para la semana próxima. Pero de momento, niveles técnicos, aguantar importante los 12.480, 12.500 sería un nivel pivot a vigilar durante la sesión de hoy, y veremos si lo rompe o continúa. De momento sabemos que la presión, la tendencia última desde enero es totalmente bajista, pero está haciendo un pullback fuerte, y además que espero que durante la semana que viene vamos a ver si tiene esa continuidad para volver a buscar esos 12.900, 13.000, pero cuidado con todas las tensiones y vigilemos tanto la rentabilidad de los bonos como la tensión y noticias que vengan de Reino Unido. En un momento vamos a mirar al Reino Unido, pero antes de eso quería repetir esa última hora que acabamos de conocer y que tiene como protagonista al Banco Santander. Es esa última hora en ese comunicado de la CNMV, porque Santander lanza una OPA sobre el 3,76% que no controla en Santander, en México, una oferta de compra que lanza en efectivo para hacerse con el 100% de la entidad, de su filial Azteca. En ese comunicado, la entidad que preside Ana Botín señala ese lanzamiento de una oferta pública de adquisición en efectivo de todas las acciones de Banco Santander México, que supone ese 3,76% de la filial Azteca. Hay que señalar que ya a finales del año pasado Santander alcanzó el 96,16% de su filial mexicana tras concluir el plazo de aceptación de la OPA que lanzó y que estaba dirigida a recomprar las acciones de minoritarios tras invertir 340 millones de euros. Es la última hora de los protagonistas empresariales con nombre propio que nos hacían mirar a la bolsa española, pero volviendo al análisis de la mañana y antes de mirar al mercado de bonos americano, que también quiero saltar esa parte del mundo, antes de separarnos de Europa, pero ya mirando a la zona fuera del euro, sí querría que nos detuviéramos esta mañana. José María lo estaba señalando, esas tensiones que siguen en torno al Reino Unido. Vemos hoy a la libra en 1,1187 unidades, mientras estamos esperando de nuevo a quién va a ser el nuevo ocupante de Downing Street, y mientras vemos como en el mercado de bonos hemos visto al bono, ese bono a 10 años en el 3,91%. ¿Cuál es el análisis que estás haciendo a esta hora? ¿Qué es lo que se desprende de la situación de este mercado británico? Bueno, pues la situación es mucha tensión. Si comentabas la libra solo con ver el gráfico de lo que está haciendo, vimos cómo intentaba esa paridad con el dólar pues a principios de septiembre, y bueno, con la famosa destitución, y a partir de ahí ese cambio de ministro. Ahora parece que se quiere recuperar. Veremos si al final quién es la persona que pasa a dirigir. Veremos si hay elecciones o no. Parece en principio que no. Por lo tanto, pues un cóctel Molotov que la libra lo acusó a principios de septiembre. Con la nueva ministra en Reino Unido recuperó pues prácticamente de la paridad a ese 1,13, 1,14, y esta semana pues lo está acusando mucho. La presión con el dólar, que sabemos que está haciendo de moneda refugio, de que tiene la fortaleza que tiene, bueno, pues está causando estragos, y por lo tanto de momento veremos si esa presión que está en el 1,11 para la sesión de hoy sigue cediendo. Ahora está en unos momentos clave, sigue cediendo, y hoy tenemos por la parte de abajo dos niveles claros a vigilar: 1,1140, y si lo rompiera pues 1,1089. Por lo tanto, vamos a ver, la presión bajista en la libra sigue ante las tensiones, y bueno, y de momento pues es lo que los mercados están más bien acusando, tanto la rentabilidad del bono en Estados Unidos
como la presión en Reino Unido. Por lo tanto, muy pendiente con esa lupa, mirando cualquier noticia que viene de Reino Unido, que sin duda alguna afecta y crea mucha volatilidad. Comentabas la rentabilidad del bono a 10 años. Esto nos recuerda a la recesión de 1981-82, ¿no? Donde Paul Volcker, el presidente entonces de la Reserva Federal, que estuvo pues, prácticamente esa década, vivió esa alza de tipos de interés tan brusco. Os he preparado, aquí tenéis que se ve muy claramente, pues desde el año prácticamente no tocábamos estos niveles que estamos ahora desde el año 2009 y bueno, y es una escalada como un cohete para arriba. Parece ser que va a ese 4,50 y si esa rentabilidad sigue subiendo, indudablemente tensiona fuertemente a los índices, tanto a los americanos como a los europeos y sobre todo al Nasdaq. Por lo tanto, dos momentos de tensiones muy grandes y vigilar en todo momento lo que está haciendo el bono a 10 años, la rentabilidad del bono americano a 10 años y vigilar pues cualquier noticia de la libra, Eva, y simplemente cualquier recorte de la rentabilidad durante la sesión pues relajaría esa presión a la baja. Precisamente vemos como el bono a 10 años americano escala esta mañana hasta el 4,25%, ese mercado de bonos que se encuentra bajo presión, bajo esos mensajes de endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal, bueno, aquí también del Banco Central Europeo, y mirando a la renta variable, a los índices de Nueva York. Ayer veíamos una jornada de rojo. ¿Cuál es cómo apunta este cierre semanal? Bueno, pues el cierre de momento, llevamos 3 sesiones después del impulso que estamos teniendo, con unos recortes de la subida, congestionando esa subida. Ayer intentábamos tocar esos 30.800, 30.900, los niveles que le hago para la semana próxima, como digo, si las tensiones se relajan y lo permiten, es de continuidad de este impulso al alza, solo es un impulso de un pullback, pero continuidad con objetivos de 30.800, 30.900 frente a los 30.200. Hoy tiene niveles técnicos para apoyar por la parte de abajo los 30.050. Apoyaríamos en este canal de este impulso alcista que vemos dibujado, que lo empezó con los mínimos desde los 28.600 a finales de septiembre y por lo tanto niveles técnicos a vigilar hoy por la parte de abajo los 30.050, por la parte de arriba y aunque parezca que quede lejos esos 30.600, 30.700. Si nos vamos rápidamente al S&P, al padre de todos los índices, pues vemos que igualmente ha intentado romper esos 3.700 durante esta semana, 3.740, no los ha conseguido, llevamos 3 días también de retrocesos y tenemos 2 niveles a vigilar por la parte de abajo, ver esos 3.624, 3.600 y por la parte de arriba volver a recuperar esos 3.680, 3.700. Por lo tanto, ahí tenemos niveles técnicos y veremos la sesión que de momento levemente pero tiene presión a la baja. Y en este punto, José María, estábamos repasando lo que están siendo los principales índices del mundo. Hemos visto también ese mercado de bonos, como está presionado ese bono americano que alcanza nuevos máximos anuales de Treasury a 10 años en el 4,2% a esta hora y en un contexto además el que, como estamos contando, está encadenando el mercado de bonos ese movimiento, esos 12 semanas consecutivas que no se veían desde 1984 en medio de esas presiones. Es el tiempo real de un mercado de deuda que al mismo tiempo nos hace que miremos a otros activos, José María, y tenemos que acercarnos al precio del petróleo también en medio de, además, lo que son las noticias fundamentales que rodean al oro negro. Teníamos por una parte
hace ya unas semanas. La decisión de la OPEP, después el contraataque de Estados Unidos con la liberación de reservas estratégicas. Por otra parte, los mensajes de China de que aliviaría las cuarentenas para los viajeros al país, que también ayudaría al consumo de petróleo. Y vemos como el Brent se sitúa en 92,76 y el West Texas se recupera hasta 84,86. ¿Hacia dónde apunta, como estás viendo, el oro negro y el oro amarillo? Bueno, pues en principio el crudo, como has comentado, aquí tenemos los niveles en pantalla donde lo hago. Lo has resumido muy bien, por lo tanto no entrar en ningún detalle a nivel macro, social y fundamental de lo que está pasando. Y el siguiente movimiento lo hago alcista para buscar los niveles de 85,50, con lo cual los niveles que espero para la semana que viene es alcanzar esos $88 en el crudo Texas y con los siguientes niveles 85,50, 86,60, 86,70, 87,80. Por lo tanto, vamos a ver si los niveles en los que se va a enfrentar hoy a la baja, intentando romper los $84, 84 dólares que ya los aguantaba la semana pasada, puede servir otra vez de impulso en este canal alcista, en este impulso alcista que está teniendo desde el 18 de octubre y niveles que le hago para la semana próxima, repito, 85,50, 86,70, 87,80. Mucha atención al oro, a lo que está haciendo el oro. Los niveles que está tocando el oro son niveles mínimos del año, niveles que tocaba el 20-21 de septiembre. Desde ahí hacía una recuperación bárbara de los $1.600, $1.615 la onza a los 1.724, niveles que ha perdido en este momento totalmente. Los motivos, pues prácticamente los hemos comentado. Reino Unido, rentabilidad del bono. La rentabilidad en alza del bono es algo que va en contra de su movimiento alcista. Entonces, momento clave para el oro, si aguanta los niveles de 1.620, 1.610 que tenemos en la sesión de hoy, pues podremos ver un pullback para la semana que viene al alza en búsqueda de esos 1.680, 1.700. Si los perfora a la baja, la presión bajista y el papel puede entrar bruscamente y atento no pierda los 1.600. Por lo tanto, momento muy lindo. ¿Cómo vigilar ese oro que estamos comentando? Pues con una lupa en el euro-dólar. Es decir, un euro-dólar con una pequeña recuperación va a favorecer a ese impulso al alza del oro-dólar. Un euro-dólar que continúe con esa presión bajista e intentando acercarse de los 0,9770 que está ahora a buscar los 0,97200, pues podría facilitar esa rotura de los 1.600. Por lo tanto, vigilemos esa correlación entre el euro-dólar y el oro-dólar porque nos puede ayudar y dar pistas de cuál será el siguiente movimiento. Y antes de terminar, José María, como siempre es viernes 21 de octubre y de tu mano nos acercamos a tomar el pulso al mercado de los criptoactivos. Momento con el que encaran el fin de semana. Bueno, pues una semana que está siendo negativa. Por intentar resumirlo rápidamente, aquí vemos en el gráfico cómo ha evolucionado. Vemos que prácticamente en las últimas 24 horas en algunos activos como el Cardano, el Solana, el Dogecoin, el Ripple, tienen rentabilidades negativas en torno al 4%. El Bitcoin y el Ethereum está consolidando unas leves bajadas y durante los 7 días, durante la semana, pues encontramos 3,82 de rentabilidad negativa en el Bitcoin, 3% en el Ethereum y los grandes ganadores en el aspecto negativo es Cardano con más de un 12, Solana con un 11 y Ripple con un 10. Por lo tanto, semana en este momento en tiempo real negativo para las top 10 de las criptomonedas y si nos centramos en lo que está haciendo el Bitcoin, pues volvemos a los niveles marcados la semana anterior.
os comentaba que la semana pasada esperaba un incremento de esa rotura de los 19.500 buscando los 20.000. En este momento está en la parte baja otra vez, por lo tanto, niveles técnicos a vigilar, esos 19.000 que se encuentra el Bitcoin ahora cotizando, esos 18.800, 19.000, veremos si funciona de soporte. Si no funciona de soporte, pues tenemos caídas a niveles de 18.200, 18.400 y por la parte de arriba los comentados, un intento de ataque a los 19.500 sería la primera resistencia como objetivo y si lo rompe pues tendríamos un objetivo de 20.000. Pero de momento está haciendo una consolidación desde mitad de junio, después de las caídas, cada vez que alcanza los mínimos por la parte de abajo entra dinero enseguida y bueno, de momento consolidando niveles y veremos el siguiente movimiento. No es gran amigo el Bitcoin de las altas rentabilidades, pero de momento, después de las grandes bajadas que ha tenido, está asentándolo muy bien, está consolidando, por lo tanto nos está avisando del siguiente movimiento que va a realizar, tanto por un lado como otro, que sin duda alguna puede ser brusco. Y por terminar con la segunda criptomoneda, en capitalización, el Ethereum, vemos como igualmente desde principio de septiembre tiene una consolidación de niveles que le lleva desde los 1.240 a los 1.400, ahora se encuentra cotizando en la parte baja en 1.280, por lo tanto son los niveles a batir. Veremos si este fin de semana, que como saben todos ustedes, el único activo que cotiza son las criptomonedas, pues se dirige a la parte baja y lo rompe, esos 1.240, lo cual provocaría un impulso adicional fuerte a la baja o por lo contrario vuelva a intentar buscar esos niveles de 1.400. Vamos a ver, porque sesión que se anticipa bastante interesante y con unos niveles bastante críticos. Estamos aquí, como siempre. Muchísimas gracias, José María Lerma. Un placer. Feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana. Igualmente, y mucha precaución en la sesión de hoy.